estamos en un nuevo programa de Miserias de la Economía, un programa de economía crítica y de crítica económica. Hoy tocaremos varios temas respecto a la crisis en Europa y respecto a algunos temas que se han hablado bastante la semana pasada sobre el reparto de la riqueza en el país, el famoso 50-50. Hemos tenido esta última semana, como todas las semanas, en los últimos meses, un montón de novedades. Hemos visto que la presidenta le ha dicho que no a la participación en las ganancias que habíamos hablado la vez pasada. Hemos visto también que se ha avanzado en una ley de prepagas. Hemos visto una serie de elementos que hacen que la economía argentina siga siendo un tema de vamos a analizar y debatir para poder ver qué es lo que hay atrás de las pantallas que nos muestran como grandes o pequeños éxitos. En ese sentido es que tomaremos estos dos temas, avanzaremos en un bloque con la crisis en Europa, otro tema con el desmenuceamiento del real o no 50-50 que existe en Argentina. Para empezar, podemos ir viendo, ¿no, Eduardo?, el tema de cómo vamos a tratar este programa, el tema de Europa, el tema de América. Sí, creo que son los dos temas centrales, porque si uno recorre los diarios de los últimos 10 días, hay una cantidad de informaciones contradictorias sobre la situación europea, desde países que crecen y están saliendo de la crisis y países que se hunden cada vez más en la crisis, todo dentro de los 16 países de la eurozona. Y acá, en el ámbito local, hay una discusión muy interesante entre diversos grupos de economistas acerca de lo que planteó la presidencia, que estamos en una participación de los trabajadores en el ingreso nacional del orden del 48%, que estaríamos muy cercanos al 50-50. Entonces, esto remite inmediatamente a los años 50 o al año 74, que la participación de los trabajadores era muy fuerte, pero hay duda de que hoy estemos en ese nivel. Es decir, puede llegarse a ese nivel con una desocupación que alcanza los 4 millones de trabajadores y con un porcentaje de asalariados que están, digamos, por debajo de la canasta familiar. Bueno, esos son los dos temas que creo que podemos empezar a tratar a partir del próximo bloque. Bueno, señor director. Bueno, ya hemos dicho en otras ediciones de este programa que la crisis mundial está atravesando su capítulo europeo. Comenzó en el mundo anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, con la crisis de las hipotecas basura, y ahora se trasladó ya desde hace año y medio, tiene su epicentro en Europa y particularmente en lo que se llama la eurozona, que son 16 países, ¿no? No es la unidad europea ampliada con los países del este, sino prácticamente en la eurozona. Están en crisis fuertemente los países de la periferia europea. Y por otro lado, están como saliendo de la crisis los países del centro y norte de Europa, ¿no? Por eso es que si uno recorre los diarios de los últimos 10 días, si la cámara lo puede enfocar, vamos a encontrar que por un lado, cuando el Banco Central Europeo subió las tasas, hay alerta por una posible nueva recesión en Europa. Hay otro titular periodístico que dice Europa se recupera y crece el doble que los Estados Unidos, y inmediatamente, no sé si en el mismo periódico o en otro periódico un día posterior, dice la Unión Europea aprobó un paquete de ayuda a Portugal nada menos que por 78.000 millones de euros. Y al mismo tiempo hay otros titulares que dicen Grecia necesita un nuevo paquete de apoyo porque recae nuevamente en la crisis, a pesar de que hace 6-7 meses atrás le habían dado un crédito nada menos que de 110.000 millones de euros, tal vez a uno de los países más pobres, si no el más pobre, de la Unión Europea, que además no tiene cómo pagarlo, porque no produce prácticamente nada, lo que vende son riquezas naturales, ¿no? Como contrapartida de eso, una de las salidas para la crisis griega es que venda alguna de esas riquezas naturales, ¿no? Algunos islotes turísticos, etcétera, ¿no? En realidad lo que nosotros vemos que está pasando es que hay lo que se llama aparentemente una crisis en dos planos superpuestos, o como dice la vulgata periodística, una suerte de crisis en dos velocidades.
Y es interesante porque dice, el norte está saliendo de la crisis y el sur está cada vez más empantanado en la crisis, ¿no? Es decir, es interesante porque siempre se habló de las relaciones norte-sur. El sur éramos nosotros, el sur del África, y el norte eran los países desarrollados. Ahora también la crisis ha instalado esta denominación de norte y sur también en Europa, ¿no? Es muy interesante este proceso. Ahora, lo que es cierto, que Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Australia, están como saliendo de la crisis. Pero sobre todo es Alemania la que tracciona el conjunto. Fíjense en ustedes, la Unión Europea en el último trimestre creció 0.8% y los Estados Unidos 0.4%. Es decir, Europa está creciendo al doble de los Estados Unidos. Pero si uno desglosa el norte y el sur, lo que se ve que en el último año, Alemania ha crecido el 4.8%. Desde el año 1990, cuando se hizo la unificación europea, es que Alemania no volvía a crecer a ese nivel de tasa de crecimiento, ¿no? Esto lo que da es un promedio que se espera para este año un crecimiento de Europa del orden del 2,5%, lo que para tamaña crisis no es poca cosa, ¿no? Pero esto está arrastrando a Francia, a Holanda, a Bélgica, a Australia. Son en general, salvo Francia, que tiene un mercado interno de otras características, tiene leyes sociales todavía más progresivas, producto del estado del bienestar, que intenta desarrollar el mercado interno, tiene mecanismos de protección, etc. El resto de estos otros países, sobre todo Alemania, han reorientado toda su producción a la exportación por fuera del continente europeo, ¿no? O sea que nosotros vemos que estos países son los países, los que están saliendo de la crisis son los que exportan. Más exportadores, principalmente. ¿Y Italia e Inglaterra en qué situación se encuentran? Italia e Inglaterra están empantanados. Italia está empantanado, bueno, por una serie de cuestiones. La economía sustentada en pequeñas y medianas empresas que siempre tuvo ha llegado a un límite, tiene muy serios problemas del crecimiento vegetativo de la población, tiene muy serios problemas con la inmigración, tiene una cantidad de inmigrantes y más ahora con la crisis en los países árabes, y no tiene mucha salida para la crisis, a pesar de que su deuda no es tan fuerte como la de otros países. Pero podrían ser un país hipotéticamente que siguiera el camino de España, como se hablaba en un momento. Por lo menos no parece, porque la deuda no es tan grande, la deuda italiana no es tan grande, ¿no? El problema de los otros países, los del sur, que contradictoriamente están arriba en el cuadro que hemos hecho, es el problema del endeudamiento. Y acá es muy interesante ver cómo hay una raíz latinoamericana en el endeudamiento. El curso que han seguido y están siguiendo todos esos países es muy similar al curso que en los años 80 y 90 siguieron los países de América Latina y particularmente la Argentina, ¿no? La diferencia que hay con la crisis del modelo anglosajón y en Estados Unidos es que ahí la crisis explotó por las deudas privadas, de lo que se llamaban las hipotecas basura, que no las pudieron pagar. Pero acá la crisis sale por la deuda de los estados. Ahora, ¿cómo se conformó esa deuda de los estados? Porque los gobiernos, para paliar la crisis, emitieron toda una serie, una política de subsidios para frenar el desempleo, para mantener ciertas políticas todavía sobrevivientes del estado del bienestar. Ese tipo de políticas que Alemania, Holanda y Bélgica han limpiado totalmente y quieren que el resto de los países las limpien también, ¿no? El éxito de Alemania es que no hizo ninguna de esas políticas, rebajó los salarios y bueno, sobre eso no se vieron grandes protestas como se están viendo en Francia, en algunos momentos se ven en Francia, o en España misma, o en Inglaterra. En Alemania pareciera haber sido todo piloteado con una precisión alemana. Alemania viene con una política de control social y de rebaja de costos de mucho antes de que estallara esta crisis. Es decir, la crisis lo encontró mucho mejor parado y Alemania hace ya muchas décadas que se ha volcado a la exportación. En su momento fue el gran motor de la Unión Europea, porque era un mercado para Alemania. Alemania abasteció ese mercado. Ahora, cuando empezó a verse que el mercado de la Unión Europea comenzaba a decrecer, Alemania viró rápidamente y se orientó hacia China. China, el sudeste asiático. Entonces, hoy Alemania no depende para sus exportaciones de la Unión Europea
ni tampoco para sus importaciones porque importa de otros países. Alemania se ha autonomizado de la Unión Europea y va camino a ser la potencia hegemónica de Europa. Es decir, lo que no logró con las guerras lo está logrando por la vía de la crisis económica. Y entonces estamos viendo que, bueno, que Alemania, que es el motor de Europa, pilotea esto políticamente sin demasiados contratiempos. Y las consecuencias políticas en los demás países europeos, ¿cómo se están manifestando? Bueno, hay un crecimiento de la derecha que se verificó en Austria. Bueno, en primer lugar, lo que vemos es que con esta crisis cayeron 3 gobiernos. El gobierno griego, el gobierno irlandés y ahora, esta semana, el gobierno portugués, que había renunciado hace un mes atrás para negarse a hacer los ajustes que le pedía el Banco Central Europeo, renunció, pero se quedó hasta que nombraran otro. Y en este interín acaban de aprobar el crédito que implica el ajuste que le pide el Banco Central Europeo, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, lo que hay es un ascenso de la derecha en todos estos países. Pero pronostican en Francia un triunfo de la ultraderecha. Bueno, en Francia las cosas se han agudizado mucho, más ahora con el impacto del 6 gay, porque justamente este escándalo sexual, que incluso da muchas suspicacias a partir de que, más allá de que este hombre parece que tenía una tradición, sí, de acosos sexuales, sí. El jefe del Fondo Monetario, es de origen francés y era el candidato francés por el Partido Socialista para enfrentar a Sarkozy, ¿no? Entonces no se sabe si detrás de esto no hay una mano negra que, aprovechando las debilidades, digámosle así, de este hombre, le han montado algo para... Porque lo que se anunciaba era que la candidata del partido de Le Pen contaba con el favor mayoritario de la clase obrera francesa. Bueno, esta no es la primera vez, ya anteriormente los cordones industriales donde está la clase obrera francesa habían votado por la extrema derecha de Le Pen, ¿no? Entonces, esta es una situación. Pensemos que está creciendo una candidata, la hija de Le Pen, que ya el nombre lo dice todo, de extrema derecha, frente a un gobierno que no se puede calificar de otra manera que de derecha, como es Sarkozy. Sí. Pero además en Holanda ha ganado la derecha, en Italia, Italia es el único lugar donde Berlusconi perdió esta semana. Sí, 14, 16 años de gobierno, claro, también. Y perdió, ¿no?, en Milán, que es un bastión de Berlusconi. Pero también está creciendo, van a perder las elecciones comunales que vienen ahora en España, el PSOE las va a perder a manos del PP, pero de los sectores más conservadores del Partido Popular, ¿no? En Grecia hay un gobierno socialdemócrata, pero que está totalmente acosado por sectores de la derecha, ¿no? Y en otros países europeos también. Entonces el primer impacto político de esta crisis no es un crecimiento de la izquierda, sino un crecimiento de las expresiones más de derecha. Ahora, al mismo tiempo, en España hay una serie de manifestaciones, sí, y esta semana hay un conjunto de manifestaciones de los jóvenes desocupados con un contenido de consignas en contra de los políticos, en contra, no queremos PP ni queremos PSOE, y donde también corean en las plazas que se vayan todos, como en la Argentina. Como acá tiene un fuerte contenido antipolítico por un lado, pero el otro lado es un rechazo a todo esto que ven una connivencia dolosa entre las distintas fracciones, por más que se llamen Partido Popular o Partido Socialista Obrero Español. Socialista Obrero, ¿no? Socialista Obrero Español, exacto. Es el único partido que se constituyó con la anuencia de Marx, por decir otra cosa, ¿no? Así que bueno, o sea, esas son las expresiones que parecen. Pero, por otro lado, para ir terminando este bloque, que ya estamos en tiempo, me parece interesante ver la secuencia por lo cual estos países de la periferia europea se han visto endeudados. Porque han tenido que subir enormemente sus déficits para poder hacer frente a la crisis, paliar la crisis desde el punto de vista social. En España se hablaba del equilibrismo del proyecto Zapatero, porque Zapatero decía que tenían que resolver la crisis, pero manteniendo la cohesión social. Es decir, no tocar los jubilados, no tocar los subsidios al desempleo, no tocar los subsidios a la niñez, etcétera, etcétera. Bueno, eso le explotó en las manos por un déficit fiscal muy grande. En Grecia el déficit fiscal es 13-14%, en Portugal es el orden del 10%, no, en Portugal es el 5-6%, en Irlanda era del 10-12% también, en España está muy alto también. Entonces, cuando ese déficit, para financiar ese déficit, los estados colocan bonos de la deuda, como hizo acá históricamente la Argentina.
esos bonos de la deuda los toman los bancos privados. Cuando esos bonos tienen respaldo de los estados. Cuando los propios estados no pueden hacer frente a esos bonos que tienen bancos de otros países, especialmente los bancos de Alemania y Francia, aparece la crisis de la deuda. Entonces se reúnen todos los estados europeos y deciden que el Banco Central Europeo auxilie a esos estados. Entonces los estados le dan plata a cada uno de los estados deudores para que esto a su vez le paguen a los bancos, que son los que prestaron el dinero. Es el gran negocio, y por eso en Europa ahora circula una anécdota muy graciosa, pero también casi tragicómica, y es que un bancario, un potestado europeo, alemán, va a una de estas ciudades turísticas por excelencia, reducidas, muy bonitas, y va a una posada y dice, mire, quiero alquilar 2 habitaciones para pasar una semana con toda mi familia. Saca 6 euros y pone los euros arriba del mostrador, ¿no? Y arriba el lobby del hotel. Entonces el conserje le dice, bueno, vaya nomás, llama a la empleada y dice, muéstrale las piezas al señor. Agarra los 100 euros, sale corriendo y va al proveedor que tiene a 2 cuadras y dice, te pago todo lo del mes. El proveedor agarra los $100, sale corriendo, va a la molienda y le dice, te pago toda la harina que construyó. El molinero va al que vende el carbón y la leña y le paga también. El carbonero va a la casa de prostitución y le dice a la jefa de la prostituta, te pago todo lo que te debía a los servicios de esta semana. La jefa de la prostituta va a la posada y le dice, te pago las habitaciones que utilicé en esta semana, ¿no? Entonces en eso baja el banquero potentado y dice, no me gustan las habitaciones, me llevo los 100 euros. Y eso es lo que está pasando ahora. El banquero pone la plata, da toda la vuelta, todos se endeudan para volver a pagarle al banquero, ¿no? O sea que estamos en una situación en que esto sigue la misma lógica que generó la crisis, la estaría realimentando por el futuro. Porque vos fijate, en el 2009 Grecia tuvo una caída del PBI de 1.9. El año pasado, en el 2010, tuvo una caída casi de 6 puntos. Y para este año se anuncia una caída de 3 puntos del PBI. Fíjense lo que pasó en Argentina del 1998 al 2001. Bueno, fue cayendo el Producto Bruto Interno por este asunto de la deuda, de las renegociaciones, ¿no? Van camino a una recesión de larga duración y este mecanismo de 2 tiempos, que van a quedar prisioneros de las potencias en Europa, que son Alemania y Francia. Bueno, y ahí lo tenemos a Strauss-Kahn haciendo con la plata ejercicio de los beneficios de ser el banquero, ¿no? Bueno, en el siguiente bloque... y vamos a tratar de ver esta cuestión del 50-50 y en qué nivel real estamos. Bueno, nos vemos en el próximo bloque. Bueno, como dijimos en el bloque anterior, ahora empezaremos a hablar del famoso 50-50, 50% para el capital, 50% para el trabajo, que tanto se ha hablado la semana anterior gracias a la afirmación de la presidenta de que estamos llegando a esa situación ideal. Pero esa situación es ideal. ¿Cómo se mide ese 50-50? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene económicamente esta distribución del 50% que dice la presidenta? Bueno, eso remite a fechas históricas del primer peronismo del año 74, por ejemplo, el año 54 o al año 74, que son los 2 años en que hubo mayor participación de los trabajadores en el ingreso nacional. Esto se llama, técnicamente es distribución funcional del ingreso, según la función del capital y según la función de los trabajadores. Planteando esto en el término de la economía más clásica, ¿no es cierto?, más común, ¿no?, desde el punto de vista de una economía de los trabajadores, ¿no? Pero, digamos, esto implica que de alguna manera acercarse al 50-50, a que se reparta el ingreso por mitades, se alcanzaría una suerte de Zenin, donde los trabajadores estarían en el mejor de los mundos, etcétera, ¿no? Esto remite a otro tipo de cuestiones, como por ejemplo la idea de luchar por un salario justo, un salario digno, que en realidad oculta que detrás de un salario está la relación capital-trabajo y que nunca es digna y nunca es justa, porque el solo hecho de existir un salario implica que hay alguien que trabaja
y alguien que se apropia del esfuerzo de ese trabajo. Claro, que tenemos en una empresa un patrón que se queda con el 50% claro. y 2.000 trabajadores que se quedan Por con el eso otro la consigna del salario digno, salario justo, es compatible con esto de alcanzar el 50-50 y es compatible con la idea de que es posible un capitalismo más humano donde funcione sin mayores problemas o en un equilibrio inestable, pero equilibrio al fin, el capital y el trabajo, que no haya mayores contradicciones. Pero igualmente esto por eso remite... digo, no es, la consigna del salario digno o el salario justo es una consigna que apunta a la conciliación. En realidad los trabajadores deben pelear siempre por mayores salarios, porque nunca va a ser justo ese salario en función. Solo habrá ese salario y solo habrá explotación asalariada en la medida en que el patrón se apropie de una parte del esfuerzo del trabajador. Si no, ningún patrón va a querer trabajar, va a querer tener una empresa. Claro. Pero, y entonces, acá hay un discurso que es ideológico, ¿no? Que está destinado a decirle a los trabajadores: ustedes han llegado a una situación en la cual en la memoria histórica de las clases se vivía en el mejor de los o en un mundo mejor. Pero es equiparable, entonces podemos decir que hemos llegado, los trabajadores hoy participan de la riqueza nacional y de los beneficios en forma similar a la que participaban en los años 50, como parece querer estar transmitiendo la presidenta. Claro, uno podría también autopreguntarse, con este modelo de acumulación y centralización de capitales, que es muy concentrador de la riqueza y también de la pobreza, ¿es posible pensar en que el ingreso nacional se puede repartir por mitades? Esta es una pregunta que hay que hacerse. La segunda pregunta que uno puede hacerse: ¿es posible que los trabajadores alcancen una participación del 50% del ingreso nacional con 4 millones de trabajadores desocupados sobre una población de trabajadores del orden de los 11 millones? Es un 40% de trabajadores sin trabajo, ¿no? Y así todo se puede alcanzar eso. Acá hay dos cuestiones. Hay una serie histórica que se calculaba en el Banco Central y que están los datos en todos lados, que va de 1950 a 1974. En el año 74, por razones que no tengo presente ahora, se desactivó, no se hizo más esta serie. Esta serie es la que llega a que en el año 54 la participación de los trabajadores era del 50,8%, una participación muy elevada, pero inferior a la que hubo históricamente en Inglaterra, que era del 60%, por ejemplo, no era ninguna panacea, ¿no? Ahora, a partir del año 93, esta serie comienza a elaborarse de nuevo. Pero el problema es que no son comparables las dos series estadísticas porque la metodología con la cual se elaboran es distinta. Los ingresos nacionales, mejor dicho, la participación de los trabajadores sale de calcular cuál es el total de la masa salarial. Es decir, el promedio de los salarios por el conjunto de trabajadores ocupados, ¿no? Eso da la masa salarial, que es el numerador. Y el denominador está compuesto por la cifra del PBI, cuánto produjo el PBI en un año. Ahora, ese PBI, para hacerlo compatible, en la serie anterior se le descontaban algunos impuestos indirectos, ¿no? Como el IVA y algunos impuestos, aranceles de importación, ese tipo de cosas. Ahora, en la serie del año 93, a estos impuestos se le agregan otros impuestos que están en un rubro que dice justamente otros impuestos, donde están los derechos de exportación, donde están impuestos indirectos como los ingresos brutos y otro tipo de impuestos específicos. Entonces, ¿eso qué significa? Que si de la masa del PBI yo resto más impuestos que lo que restaba en la otra... Además el IVA es mucho mayor ahora que en la época... Bueno, pero está de acuerdo a la porción del PBI, todo es más o menos comparable. Hay que decir que en el mundo las series estadísticas de la macroeconomía son todos aproximaciones, más perfeccionadas, menos, pero no hay nada puede ser exacto, ¿no? Incluso con el cálculo del PBI se va acumulando todo lo que se hace. Ahora, se incendia todo un edificio y no sirve más y no se descuenta del PBI. Entonces, ¿cuál es el PBI? Bueno, este es un problema que es mundial, no es solo argentino, ¿no? Pero entonces quiere decir que si se le descuentan más impuestos a la masa del PBI, el PBI es menor. Entonces el cociente que se hace entre el numerador de la masa salarial sobre el PBI descontado de impuestos es menor en esta nueva serie que en la serie anterior. Por lo tanto, el resultado del cociente es mayor, ¿no? Entonces, yo no digo que la segunda serie así calculada esté mal, a lo mejor es más correcto hacerlo,
pero digo que no son comparables la serie del 93 a la actualidad con la serie del, si aplicáramos del 50-74. La metodología actual, el 50% de los años anteriores al 74 sería mucho más mayor. No sé cuánto más, pero sería mucho más. Mayor. Y también otra consulta que me vino a la mente cuando charlamos en la producción antes. Perdón. No estamos, se cuenta toda la masa salarial, inclusive la masa de las gerencias, las masas de todo de los empleos calificados altamente remunerados. ¿No hay una dispersión salarial mucho mayor actualmente que la que había en los 50 o en los... o sea, que como que antes... Sí, la dispersión salarial es mucho más alto y los salarios de los gerentes y de los jefes intermedios son muy elevados. Son del orden de los 30, 40, 50 mil pesos por mes tranquilamente, aparte de servicios adicionales, como muchos tienen casa, auto, vales de comida, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras el salario es eso, no hay forma de desglosarlo, ¿no? Pero lo que vos decís es cierto, era mucho más homogéneo en otras épocas, hasta los años 60, ¿no? Hasta mediados de los 70 era todo mucho más homogéneo. Por eso los trabajadores tenían más fuerza para pelear, porque las condiciones de trabajo eran equiparables, los mínimos, no había ningún mínimo de convenio debajo de la canasta familiar histórica. Hoy esto no es así, la dispersión es muy grande. Han salido hace poco en los periódicos algunos promedios salariales, tenemos los petroleros que están arriba de los 15.000 pesos y tenemos otro grupo de trabajadores que están en los 2.500, 3.000 pesos. Tenemos trabajadores en el sector público que están en 6, 7, 8, 10.000 pesos, cosa que antes eso no existía, ¿no? También hay diferencia entre el sector público y entre el sector público estatal y el sector público provincial. Acá en las provincias los salarios son mucho más bajos que en el Estado Nacional, ¿no? Además hay ramas dentro de la metalúrgica. La metalúrgica, por ejemplo, la metálica básica es un salario que está retrasado, pero los siderometalúrgicos son salarios que están ganando por quincena 5.500 pesos. También en eso está cuando la presidenta le rechaza a Moyano la propuesta de participación en la ganancia que dice negócienlo por empresas, ¿no? Fomenta también la desigualdad. Sí, aumenta la desigualdad, porque de todas maneras el proyecto de Recalde plantea en aquellas empresas que se superen más del 10%, entonces algunas sí, otras no. Pero además en ninguno de los casos están los trabajadores estatales ni los trabajadores cooperativizados, ¿no? Claro, o sea que tendríamos una situación en la cual tendríamos una especie de doble operación ideológica, ¿no? Porque si ya decíamos que el 50-50 implicaba el 50%, una operación ideológica en la cual los trabajadores a cambio de este 50% deberían aceptar la conciliación de clases, hoy estaríamos diciendo que eso, utilizado como una memoria en la cual se vivía mucho mejor, hoy sería utilizado bajo otros parámetros, otras medidas para lograr con una participación mucho menor y con muchas más condiciones de trabajo y de salariales que conseguir, aún dentro de las reglas planteadas, una conciliación mucho más atrasada, ¿no? Claro. Estaría poniendo límites mucho más antes que los mismos... Exactamente, claro. Incluso cuando Moyano, en el acto de la 9 de julio, habla en ese párrafo de la comunidad organizada, que está en la base original de Perón, de la ideología, de la doctrina, mejor dicho, como le llaman peronista, es la base de la... Es, en primer lugar, una base organizada, no en base a las representaciones democráticas, sino en base a las corporaciones, porque la comunidad son las corporaciones. Y se supone que con el 50-50 esas corporaciones nunca va a tener siempre va a haber rispideces, pero van a poder manejar ese equilibrio estable sin mayores problemas, ¿no? Sin mayores problemas. Justamente esto se ve, esta inestabilidad del equilibrio en condiciones mucho más delicadas, se ve en los discursos de la presidenta, que por momentos habla del 50-50 y por momentos le hace un guiño a los patrones diciéndole de que negocien por empresa en las convenciones colectivas, con lo cual lleva a los trabajadores a negociar por productividad, con lo cual lleva a los trabajadores a autoexplotarse para tener mayor productividad, mayor tasa de ganancia, ¿no? Entonces, el peronismo siempre va manejando estas dos variables, esta idea de una concepción bonapartista del Estado, de que el Estado puede flotar sobre las clases e ir administrando justicia más equitativamente. ¿Y Moyano de qué la jugaría en esto? Moyano la jugaría
de intentar darle más poder a la corporación sindical dentro de este balance de clases, porque estamos viendo una disputa en esto que se relaciona con esto, se relaciona una disputa entre Moyano y el gobierno. Claro, lo que hay que preguntarse es cuáles son las bases reales de esta disputa, porque si uno agarra toda la vulgata periodística, la base de esta disputa es que Moyano exige cargos en las listas para tener diputados obreros, lo cual es cierto, que esto es histórico en la Argentina, pero es histórico en muchos países. En Italia, la CGI con el PCI planteaba permanentemente tener diputados obreros, porque no es lo mismo tener un diputado obrero. Por supuesto que acá son diputados, obreros, burócratas, que además hacen su propio negocio, pero la tendencia es esa. Esto no es un problema. Crea siempre rispideces entre la burocracia sindical y la burocracia política dentro del PJ. También puede ser que haya todas estas tensiones por problemas de judicialización, ¿no? Hay muchos sindicalistas presos o procesados y Moyano está en una línea que no se sabe qué es lo que puede llegar a pasar, pero que estén presos en este país burócratas de la calidad, talla, digamos, de la talla de Pedraza y de Zanola, es un hecho inédito en el país y que tiene que traer sus complicaciones, no cabe la menor duda. Ahora, esta es una visión que es posible, pero yo creo que hay una visión que es mucho más profunda y es el ascenso del movimiento obrero, que la centralidad del trabajo, que la relación capital-trabajo está otra vez en el centro de la escena nacional y que esto sería con Moyano o sin Moyano, con este gobierno o sin este gobierno, porque si recordamos los cuadros que planteamos acá la semana pasada sobre el estado de situación de la clase obrera, vemos cómo han crecido los trabajadores en número y en demandas en estos años. Eso es lo que le da fuerza a Moyano. En los 90 Moyano no podía haber discutido esto. Lo discute ahora porque hay una base social muy amplia sobre la cual poder apoyarse y como en toda sociedad capitalista aflora la centralidad del trabajo. Acá todas esas tesis que vinieron de la socialdemocracia europea y de investigadores de todo tipo en la Argentina en los 80 y los 90 del fin de la sociedad del trabajo, del que el trabajo ya no era más el organizador de la vida social de los pueblos, de la crisis del trabajo abstracto, de ese fluir de las ideas que ya las clases sociales no existen más, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto está desterrado por el aire, porque hoy en el mundo hay 1.500 millones de nuevos trabajadores bajo la explotación del capital. Y en Argentina vemos cómo han crecido los trabajadores. El miércoles pasado dábamos algunas cifras, decíamos, los metalurgios que eran 70.000 en los 90, ahora son 280, 300.000. Los de neumático que eran 800, ahora son 1.600. Y si vamos a otras ramas, como la gráfica, como la química, que están trabajando a full, no sé si habrán multiplicado por 4 los metalúrgicos, por 2 por los neumáticos, a lo mejor por 3 o por 1,5, pero todos han crecido fuertemente el número de... Sí, en eso está la base de la presión que realiza el movimiento. Y eso está la base de una parte de la burocracia sindical y de cualquier otro sindicato. Y de cualquier otro sindicato. Esto es así. Y hay que pensar que, como se vio en el acto de la 9 de julio, los sindicatos más grandes del país, sacando camioneros, le han retaseado el apoyo, porque no estaba la UOM, no estaba construcción, no estaba comercio, no estaba... ¿Qué estarían? ¿Más cerca de las patronales? Están más cerca de los patronales, no están ni con el gobierno ni con Moyano, están más cerca de las patronales. ¿Con quién están? Bueno, están con la burguesía. Exactamente. Hay una asociación de otra naturaleza, porque hay que ver que este gobierno, de alguna manera, como el gobierno de Alfonsín, se enfrentan a los mismos enemigos, se enfrentan a las mismas corporaciones, con la diferencia de tiempos que hay, porque son gobiernos de burocracias políticas que no expresan acabadamente ni a los capitalistas, ni a los trabajadores, ni a otra cosa, ¿no? Entonces tienen estas dificultades, cómo crear base social, cómo lograr hegemonía, y se chocan con la corporación patronal. Alfonsín fue silbado en la Rebral, ¿se acuerdan en esa misa que Alfonsín saltó al púlpito, le arrancó al cura el micrófono y se dio él el discurso? Se enfrentaron con los militares, bueno, acá los militares lo liquidó Menem, pero de alguna manera Kirchner baja los cuadritos, y también tienen dificultades con los sindicatos. Alfonsín tuvo 13 paros sindicales, acá no hay ninguno,
pero hay resquemores con los sindicatos. Ese es un tema interesante, ¿no? Que podríamos ir viendo, ya que se nos está acabando el tiempo, en algún otro programa, el tema de profundizar un poco más en las bases reales que tiene este gobierno y con quién se parienta, porque es muy interesante ver un parentesco mucho más cercano de este gobierno con el alfonsinismo o con otros gobiernos de ese tipo, ¿no? Una especie más de allá que los socialdemocracia. radicales tienen una impronta más liberal, Sí. para los radicales las contradicciones de la sociedad se gestionan a través de los partidos y a través de los partidos en el Congreso, y el peronismo tiene una historia de antipartidocracia, de ese tipo de cosas. Le permite gestionarla mejor también. La gestiona corporativamente, ¿no? Pero en el fondo, Sí. la naturaleza de esos gobiernos no es muy distinta. Uno se afirma en la clase media, otro se afirma en la clase obrera, y ninguno tiene bases concretas de apoyo en las fracciones del capital. Y eso le da, por un lado, cierto grado de autonomía y por otro lado, una debilidad intrínseca. ¿Qué veríamos para la vez que viene? Y podríamos a ver si podemos abundar un poco. En ese Se me tema. ocurre ahora, uno de los temas puede ser la caracterización del kirchnerismo. Perfecto. Podríamos ver y bueno, y veremos qué otra cuestión. También un tema que está muy candente ahora es hasta dónde está avanzando la pérdida de hegemonía en los Estados Unidos. Bueno, son Tal vez temas que podríamos estamos viviendo las tomar dos cosas, o, bueno. porque esto primero que estamos viendo es continuidad de lo que discutimos ahora, y la crisis de hegemonía de Estados Unidos continuaría lo que estamos viendo ahora en Europa, así que ya tenemos tema para el próximo miércoles. Bueno, nos despedimos de nuestros espectadores hasta el lunes, hasta el miércoles que viene. Con los temas resolveremos en la semana los temas que iremos desarrollando en base a lo que plantea acá el compañero Lucita. Bueno, nos vemos el miércoles. Hasta el próximo miércoles.